Bien, ahí está grabando. Buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta nueva instancia de vinculación y, bueno, y de reflexión con respecto a ciertas aristas que nos convocan. Esto viene a ser la segunda actividad que va un poco alineado a los compromisos de productividad de los estudiantes del doctorado en filosofía, religión y pensamiento contemporáneo, pero también abierto a, bueno, a estudiantes de otros programas que nos conocemos por distintas instancias. Así que muchas gracias por estar acá. Espero que sea nutritiva esta instancia. Eh, bueno, mi nombre es Rafael Miranda, ya lo saben, soy el director del doctorado en filosofía, religión y pensamiento contemporáneo. Y lo único que quiero hacer yo en el inicio de esta instancia es presentar al colega que, bueno, que le ha posibilitado en primer lugar a Hugo Tapia, que él se contactó directamente con el profesor Omar de la Universidad de La Serena. Entonces aprovechar de agradecerle, sería lo primero, a ambos, obviamente, tanto a Hugo como a Omar, por la disposición y por el contacto que nos va a permitir precisamente conocer las reflexiones del profesor respecto a las aristas de publicación y todo lo que dice relación con eso. Entonces yo voy a presentar a Hugo Tapia eh, y luego le voy a dar la palabra a él. Hugo Tapia es profesor de Filosofía y Religión de la Universidad Católica del Norte y es doctor en Educación por la Universidad de Navarra el año 2012. Actualmente también colabora, bueno, con los distintos programas de nuestra facultad, tanto con el Magíster en Ciencias Religiosas y Filosóficas como con el Magíster en Ética y Formación Ciudadana, si no me equivoco, y es miembro del claustro del doctorado en Filosofía, Religión y Pensamiento Contemporáneo. Eh, Entre su línea de investigación se encuentra tecnología educativa, formación del profesorado, didáctica, y en el caso del doctorado colabora con la línea de investigación filosofía y religión. Y bueno, sin más preámbulo, Hugo, te doy la palabra. Nuevamente, muchas gracias por generar la instancia, por posibilitar esta instancia. Muchas gracias, Rafael. Buenas tardes a todas y todos. Un gusto poder participar y poder contar con Omar, el profesor Omar Sabat de la Universidad de La Serena. ¿Quién es el profesor Omar Sabat? Ya, si bien él me pidió que no me extendiera mucho, solamente voy a comentar algunas cosas para que ustedes conozcan un poco de él. Eh, eh, Omar Sabat, que es licenciado en Literatura y Lingüística Hispánica de la Pontificia Universidad Católica y doctor en Lingüística de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Me voy a saltar buena parte de la presentación que tenía, ya voy a ir solamente a la parte final. Actualmente su interés investigativo se ha focalizado en el discurso científico, en la alfabetización científica y los fenómenos sociodiscursivos involucrados en la producción y la difusión del conocimiento científico. Entre otras cosas, ha participado en calidad de investigador responsable, como investigador y asistente en varios proyectos Fondesit. ¿Ya? Eh, la actividad de hoy consta del siguiente mecánica. En una primera instancia, Omar nos va a comentar sobre la presentación que nos tiene preparada. En el caso de que alguien quiera hacer algún comentario, puede levantar la mano. Yo le voy a avisar a Omar. Y si no lo desean hacer entre medio, pueden hacer preguntas y dejarlas en el chat que las vamos a responder al final de la presentación. O bueno, esperamos que Omar las pueda responder. No, yo no voy a responder, obviamente. Eh, Sí. Esperamos que sí. Entonces, sin más preámbulos, dejo con ustedes a profesor Omar Sabat y agradecemos también a todas y todos su participación en el día de hoy. Así que Omar, el escenario es tuyo y te escuchamos. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí. Muchas gracias por la invitación, Hugo, Rafael. Le agradezco mucho la consideración y la invitación. Hoy día voy a hacer una presentación sobre los temas que hemos investigado y voy a hablar súper rápido, entonces, porque les quiero mostrar muchas cosas y dejarles algunas cosas de regalo. Entonces, voy a estar abierto a que me puedan, ¿no es cierto?, hacer preguntas, me pueden interrumpir o preguntas al final de la presentación. No sé si han asistido alguna vez a un curso de... ahí están viendo la presentación, ¿cierto? ¿Sí? Me Sí, tienen sí que se ve, decir se ve. porque no los veo a ustedes, ¿ya? Se ve, Sí se Ya. se ve. ve. Bien, muchas gracias. No sé si han asistido alguna vez a algún tipo de curso o taller en que les enseñen a escribir artículos de investigación o a publicar o a hablar en específico sobre investigación y ciencia en general. ¿Han asistido alguna vez a un taller como ese?
que describo? ¿Puedo opinar? Sí, sí, por favor, por favor. Bueno, nosotros en el doctorado en psicología tenemos dos cursos que son, dos módulos que son de escritura científica. De esto se llama comunicación científica y hemos Perfecto. abordado tanto la parte como escrita como también oral. Perfecto. ¿Cuál era tu nombre, Elizabeth? Elizabeth, ¿O no? sí. Ya, Elizabeth, muchas gracias. Bien, la gracia que tenemos nosotros en relación a estos temas es que también nos dedicamos, ¿no es cierto?, a enseñar a escribir artículos de investigación, a todo lo que tiene que ver con la investigación, y la gracia que tenemos es que nosotros hemos hecho de los artículos de investigación y de la práctica científica nuestro objeto de estudio, ¿sí? Entonces, cuando enseñamos a escribir y cuando enseñamos a investigar, tenemos la ventaja de que hemos investigado las publicaciones y que hemos investigado la práctica de la escritura científica. Ese es como nuestro súper valor, ¿ya? Hoy día entonces vamos a hablar de principios, algunas herramientas y algunas estrategias, ¿ya? Y vamos a partir por estos principios que aparecen acá. Lo primero es que hoy en día, ¿no es cierto?, la sociedad en la que vivimos es una sociedad, por así decirlo, rápida y en la cual necesitamos, ¿no es cierto?, resultados inmediatos, ¿ya? Y estos resultados inmediatos se contradicen con la actividad específica de la investigación. La investigación es una actividad profesional que requiere dedicación sistemática, y una cuestión terrible que nos pasa a todos los que vivimos en la academia es que la mayoría de las cosas que hacemos, tienen resultados a largo plazo, ¿sí? Entonces, esto es una cuestión importante porque, no sé, si nosotros vendiéramos papas, por ejemplo, uno vende papas durante el día y en la noche yo puedo saber cuántas papas vendí, ¿sí? Pero cuando yo escribo un artículo y lo envío a una revista, tengo que esperar mucho tiempo, eso nos da un poco de ansiedad y angustia, por eso vivimos un poco estresados, ¿no es cierto? Y pasa con todos los productos de la investigación, tanto los artículos de investigación como los proyectos, nada sabemos cómo son los resultados en la noche, digamos, como si fuéramos vendedores de papas, ¿ya? Eso es lo primero, es decir, esto es algo que requiere mucha dedicación y cuyos frutos se ven en un largo plazo. Esto es una cuestión importante. Lo segundo es que existe la investigación, que uno podría denominar la investigación general, ¿no es cierto?, y lo que llamamos la investigación institucionalizada. Me refiero a la investigación institucionalizada a aquella que es parte de los sistemas de evaluación y de los sistemas de investigación nacional. Como nosotros pertenecemos a programas de posgrado, programas de doctorado, magíster, etcétera, nosotros debemos tender a hacer investigación institucionalizada, ¿sí? Esto quiere decir, ¿no es cierto?, escribir en revistas indexadas, obtener fondos de agencias externas a la universidad, etcétera. Entonces, esto da cuenta de que la investigación institucionalizada funciona como un mercado, y es un mercado bastante regulado y bastante elitista, ¿sí? Me voy a saltar de esa segunda punto, me voy a saltar a 1, 2, 3, a donde dice el efecto Mateo y el financiamiento, y después retomo lo anterior. ¿Alguien sabe cuántos son las tasas de aceptación de los proyectos Fondesit, por ejemplo? ¿Alguien sabe? Sé que hay No. información Más o menos. pública que publican, valga la redundancia, en la página de la NIT, pero no recuerdo los datos específicos ahora. Pero es alrededor del Perfecto. 30%, ¿no? 30, 40%. Exactamente, alrededor del 30%. Entonces, cuando uno participa de esta investigación institucionalizada, pertenece, por así decirlo, al 30% de las personas que pueden acceder a estos fondos. Y como estamos en un doctorado relativo a la religión, no sé si conocen
una parábola que era la parábola de los talentos que sale en Mateo, y por esto estoy haciendo referencia al efecto Mateo. ¿Se acuerdan de la parábola? ¿Qué decía la parábola? ¿O cuál es la conclusión de la parábola de los talentos? Si alguien recuerda. ¿No? O sea, Bueno, sí, pero temo Sí, equivocarme, por eso no. no. Elizabeth, ¿sí? ¿Algo? Bueno, básicamente recuerden, es una parábola en la cual hay Al que más se le dio, más se le dará después. Exacto. No sé quién está hablando, pero esa es la idea. O sea, los que tienen se les dará más, y a los que no tienen incluso se les quitará aquello que, ¿sí? Entonces, esta es una cuestión más o menos terrible porque la investigación institucionalizada pone una barrera de entrada. Y esto, como es un mercado, uno puede reclamar contra las leyes del mercado, pero si alguien quiere jugar en este mercado tiene que conocer estas reglas, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de las instituciones tienen financiamiento un 30% de la gente que investiga. Y esto es un poco terrible, ¿ya? A pesar de que yo les voy a pintar un escenario bien terrible, les voy a explicar que la actividad profesional de la investigación es algo que se puede hacer, no es algo así como imposible, pero hay que tener dedicación sistemática y hay que tener, ¿no es cierto?, la paciencia para esperar los resultados de largo plazo. ¿Se entiende? ¿Cierto? Vuelvo al tercer punto. ¿Cuáles son los desafíos, los problemas que alguien tiene que enfrentar cuando entra en este mundo de las publicaciones y de los artículos de investigación? El primer desafío es el desafío del contenido. ¿A qué nos referimos con el desafío del contenido? Tenemos que expresar retóricamente alguna suerte, voy a decirlo así, súper matizado, o apariencia de originalidad, ¿sí? Yo cuando estoy escribiendo algo tengo que decir en qué sentido mi investigación es algo nuevo con respecto a lo que ya está hecho. Eso es lo que llamamos, ¿no es cierto?, el desafío o el problema del contenido. Esto es bien difícil porque hay muchas cosas que ya se han investigado, pero siempre hay una forma de decir que lo que yo estoy haciendo puede ser en alguna medida original. De hecho, después, si es que nos queda tiempo, les muestro algunas investigaciones donde se ha estudiado cuáles son las formas de ser original, ¿sí? Lo segundo, y esto lo voy a relacionar, ¿no es cierto?, con lo retórico, ¿sí? Generalmente asociamos la tarea de escribir sobre todo la tarea de escribir y la tarea de investigar a el individuo, ¿sí? Y hoy en día, tanto la escritura como la investigación no pueden ser individuales. A pesar de que uno escribe, es una la persona que escribe, hoy día pueden escribir varias personas al mismo tiempo, y lo que yo recomiendo es que así sea, ¿sí? Les voy a explicar más adelante cuando hablemos de las herramientas de la escritura específicamente, cómo esto se puede realizar. También es muy importante conocer la metodología, y esto es importante porque cuando estudiamos la licenciatura o los pregrados, muy probablemente también en los programas de posgrado, ustedes tienen un ramo que se llama metodología de la investigación. Y en la metodología de la investigación generalmente nos enseña como una metodología como en abstracto. Es como si existiera algo así como un método científico transversal a las disciplinas. Y aunque eso es en parte cierto, hoy en día sabemos que las metodologías son disciplino-dependientes, ¿sí? No se investiga igual en filosofía que en religión, que en matemáticas, que en lingüística, etc. Por lo tanto, uno tiene que conocer los métodos típicos que se usan en cada una de sus disciplinas, ¿ya? Lo siguiente, y es algo a lo que nosotros es lo que más nos hemos dedicado, porque como nos dedicamos a enseñar a escribir en particular, es lo que yo llamo el problema retórico. Y el problema retórico tiene que ver con dos cosas. Primero hay que saber escribir, ¿sí? Escribir de manera retórica implica que
realizo un acto que no se basa simplemente en la descripción, sino que en la persuasión. Y esto es importante porque se le atribuye, yo sé que en las áreas de ustedes, me disculpan, en las áreas de ustedes no es así, pero se atribuye a la ciencia una suerte de pretensión de objetividad. Y la ciencia, el discurso científico, está muy lejos de ser objetivo. Lo que hace es ocupar una serie de herramientas para parecer objetivo, pero en realidad lo que hacemos los investigadores y lo que hacemos todos los académicos somos transformadores de elementos retóricos. ¿Sí? Nosotros tomamos una representación y la convertimos en otra representación. Y ese acto de convertir una representación en otra representación es algo retórico. Les pongo un ejemplo. Cuando yo hago una encuesta, el sujeto que responde esa encuesta, ¿no es cierto?, el resultado que da o la respuesta que da ese sujeto, yo luego la transformo en un punto de un gráfico en una tabla que aparece en un paper. Entonces lo que transformé fue la respuesta de alguien en un gráfico. Y generalmente todas las personas que trabajamos en lo que hoy en día se llama el trabajo basado en el conocimiento son transformaciones retóricas. ¿Ya? Después, en específico, voy a hablar de cómo podemos ocupar algunas herramientas de la retórica para poder aprender a escribir, ¿ya? Y por último, y esto es bien importante y uno no lo tiene muy bien procesado, la actividad científica es una actividad social que se rige no solamente por aspectos técnicos, sino que también por aspectos simbólicos. Y estos aspectos simbólicos también funcionan como una suerte de barreras o de entradas al mundo de la investigación. ¿A qué me refiero con lo simbólico? Son aquellos elementos tácitos que se toman en cuenta al momento de evaluar una investigación, que están en lo que podemos llamar, no sé si conocen a una investigadora de sociología de la ciencia norteamericana que se llama Diane Crane. En el año 1967 postuló la idea de los colegios invisibles, ¿sí? Entonces, cuando ustedes mandan un trabajo a una revista, no solamente vale la calidad técnica o la calidad científica de la idea, por así decirlo, sino que también operan otros elementos simbólicos, como por ejemplo, dónde uno estudió, con quién ha escrito, cuál fue el director de la tesis, con qué otros autores o de qué parte son los autores con que he escrito. ¿Sí? Son todos aspectos simbólicos que uno tiene que tener en cuenta, que operan, ¿no es cierto?, cuando somos evaluados en el discurso científico. Ustedes, porfa, deténganme porque yo voy a hablar de corrido, ¿no?, y muy rápido, así que si ustedes tienen alguna duda, o la anotan o me interrumpen directamente. Muy comúnmente, o sea, yo diría muy frecuentemente, las áreas en las que ustedes se manejan, realizan un tipo de investigación que está basado casi siempre en teorías o revisiones teóricas bibliográficas, ¿sí? Y hoy en día, ¿no es cierto?, ese tipo de trabajos como revisiones sistemáticas, etcétera, o ensayos teóricos, ¿no es cierto?, son cada vez más difíciles de publicar. Entonces, lo que es más fácil de publicar son aquellos trabajos que utilizan datos empíricos. Con datos empíricos, los datos empíricos, yo tengo una concepción amplia de a qué me refiero con datos empíricos. Por ejemplo, no sé, voy a poner un ejemplo, estoy inventando. Por ejemplo, si yo soy un estudioso de el discurso religioso y estudio las encíclicas papales. Bueno, las encíclicas papales son unos textos y esos textos valen por datos. Y lo que yo estaría haciendo es analizar esos datos, ¿sí? Entonces tienen que procurar siempre dar cuenta de que ustedes tienen datos empíricos a los que están analizando. Estos datos empíricos pueden ser las ideas de un filósofo, pueden ser textos específicos, pero lo digo porque hoy en día la
probabilidad de publicar un trabajo depende del grado de empiria o de teoría que tiene la investigación. ¿Ya? Me salto lo del efecto Mateo y del financiamiento, pero lo relaciono con lo que sigue, ¿sí? Dado que estamos en un mercado altamente competitivo, con muy poco financiamiento y existen presiones institucionales, ¿no es cierto? Estos contextos son contextos que facilitan las faltas a la probidad, en términos generales, las faltas a la ética, para decirlo en buen chileno. En estos contextos donde hay poco financiamiento, hay mucha presión, ¿no es cierto? Son bien recurrentes los chanchullos, ¿sí? Me disculpan el chilenismo. Y lo que yo les digo, ¿no es cierto?, es que tienen que tener cuidado con los chanchullos, porque hay un proverbio árabe que dice que la confianza crece con la lentitud con la que crece una palmera y se pierde con la rapidez que cae el coco de la palmera. Es decir, si ustedes en el ámbito de la investigación realizan algún tipo de mala práctica, hay muchos tipos de malas prácticas, después las podemos conversar, simplemente quedan fuera de este mundo, ¿sí? Porque hay problemas, ¿no es cierto?, éticos, y uno tiene que jugársela por realizar, ¿no es cierto?, su investigación dentro de algunos marcos establecidos éticos. Están las normas de Singapur, ¿no es cierto?, que miden o establecen algunas normas para el trabajo ético en la investigación. Hay un elemento que quiero señalar específicamente, que no sé si lo han escuchado, pero se llaman las famosas revistas predadoras. Son revistas que ofrecen publicación muy rápida, ¿no es cierto?, pero son revistas algunas que suplantan la identidad de otras revistas, esas son las peores, digamos, y que por lo tanto lo único a lo que acceden es a un incentivo económico. Son revistas que cobran, ¿no es cierto?, y que entonces a uno lo publican más o menos rápido. Ahora, esto no significa que todas las revistas que cobran sean predadoras, ¿sí? Hay revistas que cobran que son muy rigurosas y muy, ¿cómo decirlo?, muy buenas cualitativamente, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? No sé, si yo les pregunto, yo no lo estoy viendo ahora, así que porfa, háblenme cuando les hago la pregunta. Si ustedes tuvieran que elegir ir a un cine en el que tienen que pagar, o ir a un cine en el que la entrada es gratuita, ¿a cuál van? ¿Y por qué? Esa es la pregunta. Yo creo que Yo depende creo de la película que se esté dando. Perfecto. Habló Elizabeth, ¿y quién más habló? María. Sí, depende de la película, en definitiva. ¿Y cuál es la película de hoy en día? No sé si han tenido experiencias mandando trabajos a revistas. La película de hoy es que hoy en día, ¿no es cierto?, la actividad de edición de revistas es una actividad que es bien poco reconocida institucionalmente. Yo soy editor de una revista, ¿no es cierto?, y nuestra revista tratamos de mantener, ¿no es cierto?, una relación más o menos fluida con nuestros autores y con nuestros revisores. Pero la verdad es que cuando uno manda un trabajo a una revista, pueden pasar 8 meses y no tiene ninguna respuesta, y uno le escribe al editor y el editor no los pesca, o si lo manda a través de una plataforma, la plataforma dice el proceso no ha iniciado, y ¿sí? En cambio, cuando uno manda un artículo a una revista no predadora, ¿no es cierto?, que es pagada, simplemente lo que sucede es que a uno lo tratan mejor, ¿sí? Yo no estoy sugiriendo en ningún caso que publiquen en esa revista, pero cuando uno paga, lo tratan mejor, ¿sí? Por ejemplo, acá en La Serena hay un profesor que tiene 2 revistas que no son parte de la universidad, que se llama José Omar Valderrama. Tiene una revista que se llama Información Tecnológica, otra revista que se llama Formación Universitaria, y cobra por las publicaciones. Cobra $50 por página, ¿sí?
Pero claro, cuando uno le escribe a la revista, a los 2 días empezó el proceso de revisión y nunca pasa de los 3 meses que le tienen una decisión, ¿sí? Que tienen una decisión de publicación. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no es cierto?, también estos aspectos. Por último, la actividad de investigar solamente se materializa cuando logro publicar. O sea, si yo investigué mucho y no publiqué nada, es como si no hubiese investigado nada, ¿sí? Y esto es bien terrible, ¿sí? Por ello, hay ciertas cosas que son bien importantes cuando uno investiga. La primera es la rigurosidad, ¿sí? Uno tiene que ser riguroso tanto con la planificación de la investigación como con la escritura del reporte o del artículo en el cual yo doy cuenta de la investigación. Y es bien importante acá porque en el ámbito académico, a veces, no a veces, casi siempre, ¿no es cierto?, hay unos egos que son muy grandes, y las personas cuando tienen el ego muy grande, ¿no es cierto?, tienen traumas muy grandes cuando sus trabajos son rechazados, ¿sí? Entonces acá hay que tener en cuenta, chao con el ego, eso es lo primero que les recomiendo, y lo segundo es que tenemos que conocer que estamos en un mercado en el cual nos pueden comprar o pueden no comprarnos, ¿sí? Y quiero resaltar una cuestión específica que es, no sé si ustedes lo han visto así, pero yo veo cada vez a investigadores también que les pasa que se quedan pegados con un tema y no tienen ningún sentido de la audiencia. Y entonces están investigando algo y esos nunca los pescan y se quedan pegados en eso porque dicen, bueno, la investigación es investigación, sí o sí, no tienen por qué. Bueno, sucede, ¿no es cierto?, que si uno no tiene sentido de la audiencia y está pegado en un tema y además tiene el ego muy alto, ¿no es cierto?, es muy probable que no llegue y no tenga éxito en la realización de investigación y menos en la publicación de artículos, ¿sí? Entonces, ser riguroso, trabajar calladito, aceptar que a uno, ¿no es cierto?, lo rechacen y tener una suerte de sentido de la audiencia. Esto no significa venderse. O sea, significa que uno tiene que venderse para poder publicar, pero uno no significa que voy a vender mi alma, por así decirlo. Es decir, no es que voy a publicar cualquier cosa para que me publiquen, y eso es como más o menos lo que nosotros hemos hecho en el equipo que nosotros tenemos armado. Hacemos cosas que nos parecen interesantes, las hacemos de manera rigurosa y casi siempre, ¿no es cierto?, desarrollamos un sentido de la audiencia. Es decir, ¿a quiénes está dirigido esto? ¿A quién esto le puede interesar? ¿Vamos bien hasta acá? Yo tengo un comentario. Sí. Consulta, quizá. Porfa, dime quién eres porque no te estoy viendo y dale con tu consulta. Franco, dale. te saludo, Omar. Igualmente. Entonces eso significaría que la audiencia tiene temáticas como comunes en las que uno podría ver entonces cuáles son esas temáticas que están pasando para saber de qué ir hablando. Y ese olfato se va teniendo, me imagino que ustedes lo ven como desde del proceso de la selección, de ir seleccionando, esta temática puede estar pegando, esta temática no. Exacto. ¿Y podría conversar un poco acerca de eso, de la temática marquetera quizás que está pegando ahí? O Sí, no sé si marquetera, pero ¿cuál es la tendencia? Sí, no es que sea a ver, no es que sea una tema, de hecho yo ahora estoy estudiando el marketing y el mundo de los negocios, pero como objeto de investigación. Lo que quiero decir, y lo voy a hablar un poquito más adelante, Franco, es que uno tiene que conocer el ecosistema en detalle, ¿sí? No es, y esto es cierto lo que tú dices, por ejemplo, hay profesores que han investigado una cosa y esta cosa, por ejemplo, está muy poco de moda, así lo digo, así de fuerte. Y el hecho de estar poco de moda determina que nadie los termina aceptando, no solamente el tema, sino que también las metodologías, ¿sí? A veces, ¿no es cierto?, hay revistas,
que, no sé, no aceptan trabajos que no sean con un método cuantitativo, o que revistas que no aceptan, sino trabajos que tengan algún tipo de interpretación o hermenéutica, etc. Pero más adelante, al finalizar la presentación, voy a dar algunos consejos para analizar cómo uno puede desarrollar este sentido de la audiencia. ¿Sí? Franco, más o menos. Vale, vale. ¿Sí? Más adelante voy a hablar un poquito de eso. Vamos entonces, sigamos. Herramientas. Esto, acuérdense que yo dividí la presentación en principios, herramientas y estrategias, pero estas que voy a presentar acá como herramientas, también puede ser algunas estrategias, ¿ya? Me voy a salir de la presentación para mostrarles una página y les voy a mostrar varios recursos. Voy a mostrarles un solo recurso ahora y después les muestro los otros, ¿ya? Díganme, porfa, si es que están viendo lo que les quiero mostrar. Entonces yo me voy a salir de acá y voy a ir a mi página, ¿ya? Sí, ¿La están ahí viendo, la vemos. cierto? Perfecto. omarsabaj.cl. Cuando estén acá, vayan a una subpágina que se llama StryUls, ¿ya? Esta página requiere una contraseña y la contraseña es Stry, en minúscula. Stry, yo la tenía guardada, por eso no me la preguntó. Esto significa, es un acrónimo, Seminario Taller de Redacción de Artículos de Investigación, ¿ya? ¿Qué es lo primero que uno tiene que hacer cuando uno quiere hacer una investigación? Esto lo decían Aníbal en Los Magníficos, ¿sí? Tengo un plan, tengo que desarrollar un plan, ¿sí? Se me cayó el carnet con la referencia a Los Magníficos, al 18. Y acá en esta página hay una serie de recursos que ustedes pueden usar. Vamos a ver uno solamente ahora y después les muestro otro, ¿ya? Acá abajo, ahí abajo, hay un taller que se llama Plan de Investigación, ¿sí? Y esto es lo que primero uno tiene que hacer cuando va a realizar una investigación, ¿sí? Les voy a mostrar, en vez de mostrarles que es el plan de investigación, el formato solamente, les voy a mostrar algunos que están completos, ¿sí? Que nosotros hicimos alguna vez, ¿no es cierto? Y estos están más abajo. Y aquí hay una parte que se llama recursos suplementarios. Y ahora sí que me tienen que ayudar para ver si pueden ver el Word. No sé. Ahí va abriendo. ¿Va abriendo? Ahí se ve. ¿Sí lo ven? Sí, Sí, se ve. Perfecto. sí. Cuando uno hace esto anótenlo, ¿sí? Porque esto no está acá dicho de manera tan expresa. ¿Qué se evalúa de un plan de investigación? De un plan de investigación, lo primero que se tiene que analizar es la coherencia lógica, ¿sí? Esto quiere decir que hay una relación lógica entre el título, el problema, la pregunta y el objetivo. Eso es lo primero. Lo segundo que se analiza es la viabilidad metodológica. La viabilidad metodológica uno la puede entender en dos sentidos, en un sentido como económico y en un sentido propiamente metodológico. En el sentido económico es la respuesta a la pregunta: ¿tengo los recursos en términos monetarios para realizar esta investigación en los tiempos que requiere el contexto institucional? Y desde el punto de vista más metodológico puramente, ¿puedo con este método responder tal pregunta? ¿Sí? Y lo tercero, que acá no está, es lo que llamábamos recién, ¿no es cierto?, la relevancia o la pertinencia. Es decir, ¿cuánto esto puede ser publicable en una revista? Esto sí que es un olfato que uno desarrolla, ¿sí? Les voy a mostrar varios ejemplos, después esto lo pueden ver en detalle. Ustedes ¿cómo se lee este documento? Este documento, cuando no hay ninguna marca, es porque está perfecto, ¿sí? Entonces, yo he trabajado harto con los biólogos, uno lee el título, dice, determinación de la calidad proteica del fruto Physalis peruviana, no sé si conocen la Physalis, un fruto bien lindo, el Golden Berry. Fíjense el problema o la justificación, dice, es importante, cuando uno emite un juicio con un adjetivo en un artículo de investigación, no puede decir es interesante, es importante, no, tiene que decir es importante porque. Aquí en este caso es importante ya que. Tenemos una razón, un problema. Después, a pesar de que existe literatura,
no existe información sobre qué aminoácidos. Fíjense la pregunta, ¿cuáles son los aminoácidos? El objetivo, caracterizar y cuantificar los aminoácidos. Entonces, este es un plan de investigación perfecto. Ese también es más del ámbito de la historia. Todo esto yo leo el título y sé de qué se trata la investigación. Aquí ya no. Por ejemplo, asociaciones simbióticas en arándanos como alternativa en biotecnología en los suelos de Chile. Ya, sí, yo sé lo que es la simbiosis, pero asociaciones simbióticas y en los suelos de Chile. Fíjense acá, dice, existen investigaciones acerca de las micorrizas. Pero es interesante saber, sin justificación. Yo le podría decir a este señor, es interesante para usted, no me ha dicho por qué es interesante. Fíjense que no hay coherencia entre la pregunta y el objetivo. ¿Sí? Aquí hay otro, ¿no es cierto? Dice, ensayo de propagación, nuestra época está marcada, todo esto es como cháchara. Y después dice, ¿es posible la domesticación de la planta? En general, cuando digamos, en las disciplinas que nosotros nos movemos, si uno puede responder la pregunta con un sí o con un no, generalmente es una mala pregunta de investigación. Porque nosotros no hacemos muchos estudios experimentales. Los estudios experimentales donde se prueban hipótesis son los que se pueden responder con un sí o con un no. ¿Sí? Fíjense que acá no hay una relación entre la pregunta y el objetivo. Además que este objetivo no es un objetivo, es una actividad. Propagar vegetativamente no es un objetivo de investigación. Cuando uno lee el objetivo específico de esta investigación, uno se da cuenta de lo que el autor realmente quería hacer. Quería determinar si una hormona ayudaba al crecimiento de las raíces de una planta. Pero eso no tiene nada que ver con todo lo que está dicho anteriormente. Lo que tengo que hacer es tener un buen plan de investigación. ¿Ya? Me salgo de acá, tienen las formas de acceder a estos recursos ahora, ¿cierto? Lo otro, muy importante, y esto lo estoy diciendo, o me estoy refiriendo a la etapa previa de la realización de la investigación, pero también vamos a hablar después durante la investigación. Hay un autor, porque como les decía yo al principio, la gracia que nosotros tenemos es que hemos investigado estas cosas. O sea, no enseñamos esto así como en el aire, sino que hemos investigado la estructura de los papers. Después hicimos un proyecto de 4 años para investigar el proceso de revisión por pares, en general. Y hay un autor que se llama Robert Merton, que es un sociólogo de la ciencia clásico, de la sociología de la ciencia norteamericana, que tenía, ¿no es cierto?, una serie de principios o una serie de normas, de hecho se llaman las normas mertonianas, que determinaban en su tiempo, ¿no es cierto?, qué era lo esperable de la actividad científica. ¿Sí? Estas normas se agrupaban en un acrónimo que era CUDOS. ¿Sí? Entonces uno era el comunalismo, el conocimiento no pertenece a nadie, sino que es parte de todo. No me acuerdo de lo otro, pero la O significaba Organized Skeptical Scrutiny. ¿Qué quiere decir esto? Que la ciencia es una actividad en la cual uno organiza el escrutinio de manera escéptica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando ustedes tienen el plan, ¿sí? Y en esto yo soy bien poco consistente en mi vida, pero lo que les estoy enseñando en esto soy bien consistente. Lo que yo les estoy enseñando es la misma forma como yo lo hago, ¿sí? Como yo escribo, etcétera, y cómo hago la investigación. Cuando yo tengo el plan de investigación, pongo el plan de investigación a disposición de los ojos de mis pares. El plan, ni siquiera el trabajo, ni siquiera la investigación, nada. ¿Sí? También lo hago después, se lo voy a explicar. Pero tomo el plan y se lo muestro a muchas personas. Y estas personas, ¿no es cierto?, hacen una revisión de este plan y me dan ideas. ¿Sí? Y me dicen si este plan es viable,
si es pertinente, si es coherente, etc. ¿Sí? Entonces tienen que acostumbrarse a que los productos que ustedes realizan en el ámbito de la investigación los pongan a disposición del escrutinio de sus pares. Este es un hábito que tienen que desarrollar de manera sistemática y común. Y no tienen por qué esperar a tener el paper escrito para poder hacerlo. ¿Sí? Lo pueden hacer en el plan. ¿Sí? Lo segundo es tener el sentido de la viabilidad. Es lo que recién mencionaba con el nombre de viabilidad metodológica. Hay personas que tienen muy buenas ideas, pero que son muy poco viables. Entonces yo siempre les digo a mis estudiantes, prefiero que alguien llegue con una idea modesta, pero bien estructurada, ¿no es cierto?, que a una idea muy volada y muy sofisticada que en definitiva no puedo concretar. ¿Sí? Y este sentido de la viabilidad tiene que ver con lo que está abajo, tiene que ver con los tipos de datos que voy a analizar, tiene que ver con el acceso y la disponibilidad de esos datos y tiene que ver con una estimación de la carga de trabajo en el análisis. No sé si me entiendes. Si yo, por ejemplo, tengo acceso a 1000 datos y están disponibles y no tengo que pasar por ningún comité de ética, etcétera. Claro, pero esos 1000 datos voy a invertir una carga de 3 años en analizarlos para poder tener los resultados y poder responder mi pregunta de investigación. Entonces no da el trade-off, digamos, no da la idea, porque en definitiva la cantidad de tiempo que voy a necesitar para conducir el análisis va más allá de mis probabilidades de viabilidad. ¿Seguimos? Seguimos. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de la escritura, ¿ya? Y esto es lo que nosotros más hemos desarrollado. Lo primero es desarrollar la escritura como un hábito, ¿sí? La escritura uno tiene que desarrollarla día a día. Yo por lo menos escribo todos los días algo, o correo electrónico, o un pedazo de un paper, o una carta, o un oficio. Entonces la escritura tiene que ser un hábito que uno tiene como que está inserto dentro de mi actividad como académico, ¿ya? Y acá hay algunos problemas que tienen que ver con la enseñanza y la concepción de la escritura. Generalmente nosotros concebimos la escritura como un producto. Y la escritura no es un producto, es un proceso. ¿Sí? ¿Cómo puedo ver yo que alguien concibe la escritura como un producto? No sé si les ha pasado, yo creo que sí, este fenómeno que se llama el fenómeno de la página en blanco. Entonces me siento en el computador, tengo el procesador de texto y digo, bueno, ¿qué digo? ¿Sí? Ay, no se me ocurre nada. ¿Sí? Bueno, cuando pasa eso es porque uno concibe la escritura como si fuera un producto. Y la escritura realmente es un proceso y este proceso tiene 3 etapas. La primera etapa es la planificación. Por ejemplo, el plan de investigación sirve como planificación tanto de la investigación como de la escritura. Después les voy a mostrar. La segunda etapa es la etapa de producción, donde escribo. Y la tercera etapa tiene 2 nombres. Se llama edición o corrección. ¿Me escuchan bien, cierto? ¿Sí? Sí, Súper bien, sí, Omar. súper bien. Ya. Sí, muy bien. La tercera etapa, corrección, significa buscar errores. Y la edición significa mejorar la comunicabilidad del escrito. ¿Ok? No que algo que esté mal, sino que puede estar dicho de mejor manera. Cuando las personas escriben, a la etapa de al medio, que es la etapa de producir, en términos temporales, así si pudiera decirlo así, le dedican un 95% del tiempo. Y el otro 5% se divide en la planificación y en la revisión. ¿Qué hemos aprendido nosotros? Que si usted tiene que escribir algo que lo pudiera
¿no es cierto?, determinar en un 100%, tiene que dedicar 33% a la planificación, 33% a la producción y 33% a la última etapa, que sería de edición o corrección. ¿Sí? Esto no falla. Esto está ultra aprobado y finalmente los que consiguen y realizan así la escritura siempre llegan a mejores productos. No hay otra... O sea, de verdad que es una cosa que no falla, y en cambio lo otro sí falla. Cuando yo solamente produzco, no planifico, produzco, no reviso, siempre falla. ¿Sí? Otra cosa importante, perdón, esto lo dije anteriormente, es la idea del individuo y lo colectivo. Y lo que yo recomiendo es que ninguna de estas tres etapas sea individual. Yo planifico la escritura y se lo paso a alguien para que lo revise. Después escribo y se lo paso a alguien para que lo revise. Y después cuando lo termino, de nuevo se lo paso a alguien para que lo revise. Y esto es bien importante porque muchas veces como se dice, ¿no es cierto?, el fenómeno del lente, uno no ve los propios errores que comete. Imagínense que yo voy a cumplir este año, el próximo año voy a cumplir 20 años en la academia. Soy investigador, tengo proyectos, etcétera, escribo todos los días, etcétera, y cuando termino mi paper, se lo paso a un profesor que está 2 oficinas más allá y me lo hace pebre. Y se supone que yo escribo, que soy profesor de gramática, etcétera. Yo tengo un problema serio con algunos tipos de comas, por ejemplo. Entonces, obviamente, desarrollo lo colectivo en cada una de las etapas. Y la gracia de esto es que cuando uno ha pasado por otros ojos en la planificación, en la escritura y en la revisión, queda un producto que es muy difícil que tenga, siempre tiene, digamos, problemas, pero es un producto que ya está, por así decirlo, probado colectivamente. ¿Sí? Bien. Nosotros desarrollamos una investigación bien larga, esperan un segundito, una investigación bien larga que consistía en desarrollar un modelo de lo que nosotros llamamos movidas retóricas. Se los voy a explicar bien rápido, ustedes después lo analizan en detalle. Me voy a cambiar de página y voy a ir a la página que les estaba mostrando recién. Porfa, anoten dónde pueden encontrar estas cosas porque después es medio complicado. Les recomiendo primero que vamos a ver primero este trabajo que se llama, perdón, acá, es el número, bla, bla, bla. No lo encuentro. Redacción, variación disciplinar, tipos y funciones. Este es construcción de un modelo de movidas retóricas para el análisis de artículos de investigación. Las movidas retóricas, para los que han estudiado un poco de pragmática, son básicamente actos de habla, ¿sí? Son propósitos comunicativos. Y hay un autor que se llama John Swales, ¿no es cierto?, que investigó cuál era la estructura. El modelo de Swales se llama el modelo CARS, que significa Create a Research Space, en el cual él detectó la estructura retórica de los resúmenes, ¿sí? Y lo que nosotros hicimos fue primero una investigación bibliográfica para determinar y describir un listado de propósitos comunicativos, ya no del resumen, sino que de todo el artículo de investigación. Entonces, esto yo siempre lo repito, escribir un artículo de investigación es una actividad fácil y fome, ¿sí? Lo creativo, lo difícil está en la investigación, en definir un objeto de estudio, en hacerse la pregunta, en obtener los datos, en analizar los datos. Pero en reportar la investigación debería ser, como yo les digo a mi alumno, debería ser un acto bastante mecánico y automático, ¿ya? Me voy a ir al final, y anoten acá que tienen que referir al anexo 3.
de este paper. ¿Ya? Lo que está acá es un modelo, porque es una investigación basada en una revisión bibliográfica, ¿no es cierto? Entonces lo que está acá no tiene sintaxis, no tiene orden. ¿Sí? No es que estas movidas retóricas o estos propósitos comunicativos tengan que salir en este orden. Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Ya? Y fíjense también que estas movidas retóricas se pueden repetir. Por ejemplo, la 9 está repetida en la introducción. ¿Sí? Todo hasta la 9, las únicas que serían propias de la introducción son de la 10 en adelante, porque acá llega, no, de la 12 en adelante, y las otras todas se repiten. ¿Sí? Como les digo, esto es todo lo que puede aparecer en cada una de estas secciones, pero no es lo que idealmente tiene que aparecer. ¿Sí? Esto es todo lo que puede aparecer, no lo que debería, no es un modelo normativo hasta acá. Entonces, lo que hicimos fue hacer un modelo normativo. ¿Ya? Después les voy a pedir un segundito porque muy probablemente voy a tener que comer algo. Entonces, en la misma página donde estábamos, acá en Stray, ¿sí? Y aquí le voy a pedir a Hugo que me ayude. Te voy a pedir, Hugo, que tú tengas abierto uno de estos archivos. Sería bueno que tuvieras abierto este Sí. de las movidas retóricas. ¿Ya? Y yo voy a ir a buscar acá. Voy a ir a buscar acá, muy abajo, anótenlo, un texto que se llama El Paper Ideal. ¿Y qué es el Paper Ideal? Es un modelo normativo, ya ahora con sintaxis y con una codificación, de qué sería cada una de estas secciones escritas de manera ideal. ¿Sí? En lingüística computacional, esta rayita vertical para dar cuenta de una disyunción, es decir, el conector o la disyunción O. Ocupamos el guión medio para decir que algo está primero que otra cosa, o antes, la secuencia. Y marcamos algunas cosas con paréntesis para decir que algo es facultativo. ¿Sí? Entonces, Hugo, te pido que tú vayas leyendo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué es un resumen ideal? Un resumen ideal parte por la movida retórica 7. Ya. Hace generalizaciones sobre el tema a investigar. O la 8. Revisa otras investigaciones para dar antecedentes. Seguida de la 9. Identifica un vacío teórico en otras investigaciones. O la 10. Identifica un vacío metodológico en otras investigaciones. Seguida de la 1. Explicita el objetivo de la investigación. Seguida de la 3. Describe la metodología empleada en la investigación y o los materiales o fuentes. Y seguida finalmente de la 4. Adelanta de forma general los resultados de la investigación. Ese es un resumen ideal. ¿Sí? Lo que quiero que anoten es que la numeración del anexo 3 de este paper corresponde con la numeración de este texto que se llama el paper ideal. ¿Ya? Anoten eso porque después les voy a mostrar otra cosa en que no hay correspondencia entre los números. ¿Qué es una introducción? Una introducción es más o menos lo mismo que un resumen, pero se agregan otras cosas que no están en el resumen. Por ejemplo, la movida retórica 12, Hugo. Presenta las partes, superestructuras o temáticas del artículo de investigación. Perfecto. Y fíjense que en la introducción no hay método, ¿sí? No está la 3, ni tampoco la 4. No están ni los métodos ni los resultados. ¿Y qué es un marco teórico? Un marco teórico puede tener la movida 18, es facultativa. ¿Cuál es la movida 18? Establece una perspectiva teórica sobre la cual se aborda un tema. Seguida potencial o facultativamente de la 9. Que identifica un vacío teórico en otras investigaciones.
Pero lo que tiene que estar en un marco teórico sí o sí es la 15 Define conceptos relevantes para la investigación. y la 8. Revisa otras investigaciones para dar antecedentes. Perfecto. Esta unidad que se llama movida retórica, gracias Hugo, es una unidad funcional, no es una unidad formal gramatical. Es decir, es, por ejemplo, la movida retórica, explicitar el objetivo, yo lo puedo hacer en una oración, lo puedo hacer en un párrafo, lo puedo hacer en todo un párrafo. ¿Sí? La movida de referentes lo puedo hacer en una oración, un párrafo. Entonces, no hay que imaginarse que esto corresponde a una estructura formal. ¿Ok? Estamos hasta aquí, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Vamos. Les voy a mostrar ahora lo que nosotros hicimos con la investigación. Voy a cerrar acá y voy a abrir esta página. Anótenla, se llama prodicit.org. Está igual el link está puesto ahí en la presentación. Yo voy a entrar para esto, para que puedan entrar donde yo voy a entrar, ¿sí? Tienen que registrarse, etc. Y les voy a explicar, yo voy a entrar con mis credenciales. Mucho de este proyecto, una buena parte de este proyecto fue realizado por la motivación que partía de las inquietudes de mis propios estudiantes. Mis estudiantes decían, profe, pero es que chuta, ¿sabe qué? No sé cómo escribir un resumen. Mira, el resumen ideal es este y este otro. Tienes que poner esto acá, porque son estructuras retóricas bastante convencionalizadas. ¿Sí? Cuando estén acá, váyanse a la pestaña que se llama bibliotecas. Esto después, ¿no es cierto?, lo hacen. Y después, anótenlo. Y después a este link que se llama acceso a la biblioteca Calle. Calle significa corpus de artículos de investigación en español. ¿Qué es lo que nosotros hicimos acá? Lo que nosotros hicimos acá fue que analizamos, este fue un proyectazo que duró mucho tiempo, analizamos con un modelo de movidas retóricas que no es el mismo del anexo 3, porque después del anexo 3 lo seguimos revisando y llegamos a un modelo que tenía 46 movidas retóricas. ¿Ya? Y utilizamos ese modelo que lo probamos, lo validamos, etcétera, para analizar 162 artículos. Gracias a esta codificación, ¿no es cierto?, obtuvimos 11.574 segmentos textuales etiquetados retóricamente. ¿Sí? Esto es un poco más complicado, pero yo les voy a mostrar una sola función, que es la función de buscar un código en una disciplina. Entonces, si se fijan acá, aquí tienen una numeración, esta numeración no corresponde con la otra, pero no sé si lo alcanzan a ver, si me posiciono arriba del código, aparece la glosa. ¿Sí? Sí, y la glosa acá es explicita el objetivo de la investigación. La 2 es da cuenta de los aportes, la 3 es describe la metodología, la 4, etc. Entonces voy a hacer un ejemplo nomás. Vamos a poner explicita el objetivo de la investigación. Y yo podría elegir una sección, podría elegir un área de la ciencia, podría elegir incluso una disciplina, no voy a elegir nada, ¿no es cierto? Y voy a poner buscar. Y al buscar obtengo 179 ejemplos de cómo expresar el objetivo en una investigación. ¿Sí? Aquí están todos los segmentos que fueron etiquetados con esa etiqueta retórica. Puedo saber en la parte, en la sección que aparece, el área de la ciencia, la disciplina a la que corresponde. Si hago clic acá, se despliega el artículo tenido ese segmento. Y también, ahí está, por ejemplo, ese segmento fue obtenido de este texto. Y también puedo exportar los resultados a un Excel y puedo hacer una búsqueda y hacer un análisis más específico. ¿Sí? Entonces, cuando mis estudiantes me decían, profe, súper bacán, ya sé que esta estructura va acá, él explicita el objetivo justo después de establecer el vacío, pero me decían, profe, ¿sabe qué? Yo ya sé que va ahí, pero no sé cómo escribirlo. Bueno, aquí tienen 179 ejemplos de cómo escribir o cómo explicitar el objetivo.
Yo no les voy a mostrar otro trabajo. Ustedes, si quieren, lo leen. Está acá, ¿sí? Está acá, que hace un análisis ya más fino de cuáles son los rasgos gramaticales asociados a cada una de las movidas retóricas, ¿sí? Ese se los dejo para ustedes, para que lo lean y lo vean después. Esta es una herramienta, se las dejo, ahí está el acceso a todos los artículos y también tienen el acceso a, se tienen que registrar y tienen el acceso a Prodigy. ¿Ya? Estoy mostrando un solo ejemplo de un propósito comunicativo, pero ustedes pueden analizar muchos más. Volvemos a la presentación. ¿Se ve la presentación? ¿Sí? Sí. Bien. Hay unos elementos o unas herramientas que facilitan bastante lo que nosotros antes hacíamos a mano en una biblioteca, y yo no sé si los conocen o los usan, solamente los voy a mencionar, que son los gestores bibliográficos. ¿Sí? ¿Alguien los sabe ocupar de los que están acá? Yo. Hugo. Hugo. ¿Cuál usas? Bookends. Bookends. Bien. ¿Cuáles otros conoces? Mendeley, EndNote, Zotero. Zotero. Perfecto. GrabRef. Yo, por ejemplo, estoy ocupando ahora harto Zotero. ¿Qué son los gestores bibliográficos? Les recomiendo que los ocupen, ¿sí? Son herramientas que nos facilitan. A ver qué puedo hacer, si es que ustedes me dicen, si se ve acá, y puedo hacer una pequeña demostración. ¿Se está viendo mi página con mi bella imagen de la luna? Sí, se ve su escritorio. Perfecto. Esto es Zotero. Sí, yo de hecho ahora lo estaba ocupando. Y en Zotero lo que uno hace es cargar todos los papers o todos los artículos, o todos los libros, o todo lo que uno necesite para un artículo. Entonces, por ejemplo, acá están los artículos que he estado escribiendo. Hoy día mandé un artículo a esta revista, ¿no es cierto? Y aquí estaba, ese no es completo, estos son todos los completos. Entonces acá, si ustedes se fijan, tengo 106 elementos. Estos elementos, si son artículos que están en PDF y provienen de una revista en específico, lee los metadatos. Entonces yo cargo esto acá y este programa lee quiénes son los autores, lee qué año se publicó, en qué revista, etc. Muchas veces no funciona tan bien esta parte, pero yo los puedo editar, estos campos. Por ejemplo, si estoy viendo este artículo y este artículo en realidad no fue publicado el 2020, sino que el 2019, puedo editarlo acá y cambiar los campos de... ¿Cuál es la gracia de esto? La gracia de esto es que una vez que yo he ingresado todas mis publicaciones que voy a usar, ¿no es cierto? Esto hace una magia bien importante. Fíjense, yo voy a seleccionar toda esta carpeta y le voy a decir, le pueden decir después al Hugo que les enseñe, pero voy a crear una bibliografía, puedo elegir el estilo en el que voy a utilizar y simplemente le pongo OK, que es una copia, que haga una copia en el portapapeles. Y si están todos los campos bien ingresados, voy a poner Control V para pegar, y aquí tengo hecha la bibliografía de los 106 artículos que acabo de mostrarles. Y como yo me preocupo de que cada vez que entro uno acá, lo limpio, es decir, edito todos los campos, ¿no es cierto? Puedo hacer una bibliografía así como ustedes la ven en pocos segundos. Les recomiendo, pídanle a Hugo que les enseñe, porque es una herramienta que sirve muchísimo. Estamos hasta aquí. Súper. Estamos casi, ¿ya? Nos quedan las estrategias. Voy a poner esto, perdón. Las estrategias. Bueno, la primera estrategia, y aquí voy a decir algo que mencionó Franco hace un momento, hace un rato. Generalmente, los investigadores pensamos casi siempre en términos de proyectos o de ideas, que estas ideas se pueden plasmar en tesis, o se pueden plasmar en artículos de investigación, o se pueden plasmar en proyectos de investigación. Y no es una buena estrategia. La estrategia adecuada, ¿no es cierto?, es que uno tenga un programa de investigación. O sea,
uno tiene que ponerse a reflexionar qué voy a investigar en la próxima década. ¿Sí? Este es un desafío, pero este desafío de pensar un programa de investigación me permite tener un desarrollo más, digamos, más productivo que si me centro solamente en proyectos específicos. ¿Ya? El mundo de la investigación es un mundo difícil y depende mucho de las relaciones que se establecen entre voy a decir así, entre los maestros y los discípulos, ¿sí? Y como los maestros son cada vez más importantes, en algún sentido, son personas que tienen poco tiempo y generalmente no son gente, generalmente esto lo estoy haciendo en generalización bien egoísta, pero hay malos maestros, a eso me refiero. Hay maestros, porque para ser un buen maestro, para poder ayudar a alguien a entrar en el mundo de la investigación, hay que ser muy generoso, porque uno para poder formar a alguien tiene que invertir mucho tiempo y tiene que compartir muchos conocimientos, ¿sí? Entonces, mi recomendación, disculpen, es arrimarse a buenos árboles, ¿sí? ¿Cuáles son estos buenos árboles? Los buenos árboles son los que son generosos, los que no sé si han tenido buenas o malas experiencias con sus directores de tesis, pero hay algunos directores de tesis que funcionan como una suerte de rey y el tesista funciona más bien como un esclavo, ¿sí? Hay que tratar de evitar, nosotros en la academia ya tenemos suficiente estrés, ¿no es cierto? Y hay que tratar de establecer buenas relaciones, hay que tratar de ser generoso, etcétera, pero hay que entender también que los que están ingresando, que esto no es Facebook. ¿En qué sentido? En el sentido que hay que invertir mucho tiempo y después de invertir mucho tiempo, los resultados se dan a muy largo plazo, ¿ya? Y acá es lo que me refería Franco con la idea de conocer el ecosistema. Entonces estas estrategias las separé en dos partes, ¿ya? Las separé en las estrategias relativas a los artículos, ¿sí? Y una de las principales estrategias, sí, perdón, ¿estamos bien? ¿Sí? Una de las principales estrategias es la selección de las revistas. Esto yo he aprendido que es una cuestión esencial, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Primero, para ver dónde quiero publicar, y esto es conocer el ecosistema franco, tengo que hacer un breve análisis de cuál es el punto del desarrollo de mi carrera. Por ejemplo, si uno nunca ha publicado, uno tiene que apuntar a una revista que esté escrita en español y que al menos esté indexada en Cielo. ¿Por qué? Porque tengo que tener en el punto 2 en cuenta los requerimientos institucionales. Y me imagino que ustedes tienen los mismos requerimientos institucionales que tenemos más o menos todos. Si no publican un trabajo en una revista que no esté indexada, no les vale, ¿sí? Hay que tener un sentido de la audiencia de la revista. ¿Quiénes son los lectores de esta revista? Una cuestión esencial hoy en día, dada la carga de trabajo que tenemos, es explorar la puntualidad en la publicación. Si ustedes se meten en una revista y van a mandar un artículo y la revista tiene publicado el último número del año 2019, no pueden mandar algo a esa revista porque si no se les van a publicar el año 2035. ¿Sí? Claro. Tienen que analizar también la frecuencia de la publicación, porque a mayor frecuencia, mayor cantidad de números por año y a mayor cantidad de artículos por año, aumenta la posibilidad de que le acepten su trabajo. Tienen que investigar los intereses del editor, ¿sí? ¿Puedo contar, Rafael, una infidencia? ¿Está Rafael por ahí? Sí, sí está Rafael. Póngale Oye, nomás. Omar, disculpa. ¿Cómo Ya. estás tú? Dijiste recién que tenías que parar un momento. Sí, voy, no sé si estoy hablando muy rápido, es que me baja el azúcar. Espérenme un poquito. Sí, voy a comer una cosita que tengo acá y
O no, sigamos nomás si queda poco y como mientras ustedes me hacen preguntas y les pido disculpas por la falta de educación, pero que necesito comer, tengo diabetes. Dale. Hace un par de días o la semana pasada, Rafael, habíamos hablado con Rafael para poder organizar esta sesión y durante la semana Rafael mandó un artículo a una revista, ¿cierto? Y pasó que en la revista a la que envió el editor de la revista soy yo, ¿sí? Y cuando recibió el correo de vuelta, me escribió y me dijo, me acabo de dar cuenta que usted que va a venir a dar esta charla es el editor de esta revista, ¿sí? En general, ¿no es cierto? Uno tiene que conocer los intereses del editor, cuáles son lo que se llama el scope de la revista, ¿verdad? Para poder enviarlo antes. Uno tiene que conocerlo antes al editor de la revista. Y también tiene que tener una idea de quiénes son los autores que generalmente publican en esa revista. Y también tiene que tener una idea de quiénes serán los potenciales evaluadores de mi artículo. Y otra estrategia es hacer citas a la revista, porque la revista quiere que su revista, los editores queremos que sus revistas sean visibles. ¿Se entiende, cierto? Estos son algunos puntos así, solamente para la selección de la revista. Y también puse acá algunas estrategias para la adjudicación y la generación de los proyectos Fondesit. ¿Ya? Lo primero es construir mi currículum en el sentido de largo plazo. Es decir, si ustedes van a competir en un proyecto Fondesit, asegúrense de ganar antes de postular el 25 o el 30, o dependiendo del proyecto que estén postulando, del proyecto que se gana a través del currículum. ¿Qué significa esto? Tener al menos 10 publicaciones en los últimos 5 años. Esto es una cuestión muy peliaguda hoy en día. Pero no conviene hacer una postulación a un proyecto Fondesit si no tiene esto cubierto, porque uno entra es como entrar jugando a un partido de fútbol con una pata quebrada, ¿sí? Segundo, hay que conocer a los competidores, y esto es un análisis un poco más profundo, porque dice relación, uno tiene que saber quiénes tienen los proyectos actualmente, quiénes van a postular ese año, entonces uno tiene que conocer bien el ecosistema. No sé si ustedes saben cómo funcionan los grupos de estudio, que son los que analizan o los que desarrollan el proceso de revisión por pares en Fondesit, ¿sí? Estos son grupos de estudio que son... entonces, tienen que conocer a las personas que conforman el grupo de estudio. Y lo otro, también lo he repetido, ¿no es cierto? La cuestión de la dedicación temporal. Nadie se gana un Fondesit si comienza a escribirlo cuando se abre la convocatoria. Muy difícil, muy difícil. Los proyectos Fondesit que yo postulo los tengo listos 6 meses antes de que se abra la postulación. Entonces, cuando se abre la postulación, subo nomás los documentos y tengo todo listo. ¿Por qué? Porque me dediqué 6 meses a revisarlo, se lo mando para allá, se lo mando para acá, todos lo revisan. Entonces, no puedo esperar a que se abra la convocatoria para poder preparar el proyecto. Tienen que conocer cómo se realiza la revisión por pares en los proyectos Fondesit. Yo he trabajado en los grupos de estudio, entonces conozco cercanamente cómo funciona. Tienen que haber una cuestión bastante peliaguda, porque uno como miembro del grupo de estudio tiene que conseguir a 6 evaluadores para que respondan muy poco y tienen que responder al menos 3. ¿Sí? Y el punto 6 y el punto 7 tienen que ver más bien cuando uno ya tiene adjudicado el proyecto. Investigar, como nosotros investigamos la investigación institucionalizada a través de recursos públicos, tenemos que ser administradores de recursos y tenemos que rendir cuentas. Y esto es súper latero, ¿sí? Porque cada cosa uno la tiene que seguir con la boleta y después decir en qué se la gastó, etcétera. Pero como trabajamos con recursos públicos, es una cuestión que siempre hay que hacer. Por último, si hay involucrados seres humanos, o incluso hoy en día, para ustedes que puede ser más relevante, archivos que estén en lugares que son protegidos, tenemos que cumplir con algunos procedimientos éticos para tener autorización para poder ocupar esos archivos. Les doy las gracias.
Así que estoy abierto a responder preguntas. Le agradezco mucho la atención. ¿Cómo dejo de compartir? Ahí. Les doy las gracias. Voy a comerme una barrita por mientras, ¿ya? Pero vamos hablando, estoy abierto. Hugo, si puede hacer las preguntas que Sí, están por por ahí. supuesto. Ya, a ver, abrimos el espacio para hacer un par de preguntas, también considerando la hora, Sí, perdón, que me también pasé para que mucho. Omar vaya a hacer sus cosas, su trabajo personal. No, tranquilo, yo me como esta barrita y estoy listo. Ya. Entonces, ¿quiénes tienen interés de hacer alguna consulta, alguna pregunta? Puede levantar la mano, puede pedir directamente. Si no, yo tengo ya una pequeña pregunta, Omar. Ya. ¿Ya? Por mientras, espero que otra persona haga su pregunta. Y yo vi una parte de tu presentación hace tiempo, ¿ya? Y por eso sabía la calidad que tiene el trabajo, especialmente el tema de la movida retórica. Pero hay una idea que tú dijiste antes que tiene que ver con este olfato que tiene el investigador, ¿ya? ¿Ya? Siendo esto tema del olfato un aspecto que puede ser como muy subjetivo o muy etéreo incluso, ¿qué recomendaciones darías tú para poder ir generando este olfato que nos ayuda a elegir bien nuestro plan, a estructurar bien nuestra investigación, etcétera, etcétera? Buenísima pregunta, Hugo. Uno cree que cuando está estudiando algo, uno decidió autónoma y libremente lo que iba a estudiar. Y eso nunca es así. A uno nunca se le ocurre la idea así en el vacío. ¿Sí? ¿Por qué uno está estudiando lo que está estudiando? ¿Por qué uno eligió tal objeto de estudio y no otro objeto de estudio? Bueno, por muchas razones. Por ejemplo, nosotros acá tenemos un magíster en estudios del discurso y teníamos financiamiento para algunos alumnos, pero esos alumnos que tienen financiamiento tienen que tomar un tema predeterminado, que lo impone un profesor. Entonces uno le puede decir, oye, ¿tú elegiste este tema? No, esto lo impuso y estoy estudiando lo que estudia el profesor y estoy estudiando. ¿Se entiende a dónde apunto? Entonces, uno tiene que hacer el análisis de cuál es el impacto, digamos, la presencia en distintos, ¿cómo se dice? En distintas vitrinas del tema que estoy investigando. Entonces, claro, a mí, por ejemplo, me encanta el estudio del latín, ¿sí? O en Chile, por ejemplo, hay un ámbito del estudio de la lingüística que no se desarrolla mucho en Latinoamérica, que es el ámbito de la filología, que en cambio en España es muy importante. ¿Por qué nosotros no estudiamos filología en Latinoamérica? Bueno, porque, digamos, los españoles pueden estudiar la historia de su lengua desde el año 300 a.C., nosotros tenemos lengua hispana después del descubrimiento de América. Entonces a nosotros, por ejemplo, no nos interesan mucho los estudios filológicos en general. Y las personas que estudian filología en Chile siempre tienen problemas para poder desarrollarse, porque no es un ámbito que tiene mucho impacto acá en Latinoamérica, por ejemplo. ¿Sí? Hay temas y aspectos que adquieren, por así decirlo, su relevancia de manera fortuita. En el año 2000, ¿cuándo fue la revolución de los pingüinos y la otra? Bueno, en esos años, 2006, pero después la otra revolución en educación, que fue cuando estaba ya Jackson y la Camila Vallejo y bla. Bueno, en ese momento, estudiar temas asociados a la educación en Chile era lo que había que hacer. Y la gente podía justificar sus objetos de estudio simplemente diciendo, oye, este tema en Chile está siendo cada vez más importante, voy a estudiar este tema. ¿Se entiende, cierto? Migración. ¿Perdón? Hoy en día sería migración. Exactamente, por ejemplo. Entonces, es un olfato que se va desarrollando por constricciones o por restricciones sociales que nos están
que no dependen de mí, muchas veces tienen que ver con restricciones institucionales, por los intereses de los profes, etc. Esto es bien divertido porque yo he ido a tu universidad, a tu alma mater, a la Católica del Norte, y he discutido harto con los biólogos, ¿sí? Con los biólogos marinos. Entonces los biólogos marinos les pregunto, oiga, pero usted, ¿por qué? No, es que me decían, yo estudio los abalones, porque esto es muy importante. Pero ¿y por qué esto? Bueno, porque los abalones, me decían, tienen un potencial comercial. Ah, por eso los estudia. Entonces no es que usted eligió estudiar los abalones así como en el vuelo, ¿me entienden? Y claro, hay toda una investigación respecto a los abalones, hay una presión, digamos, económica para exportar abalones. Bueno, uno cuando está en la Católica del Norte y es biólogo marino, estudia los abalones y publica en revistas donde son importantes los nuevos productos del mar, por ejemplo. ¿Mm? Esto es un poco terrible, pero el que no tiene sentido de esta audiencia pierde. Una consulta ahí. ¿Mm? Por favor. A ver, ahí sí. Entonces, uno podría, como universidad o como institución, adecuar o permitir un poco más, no sé si permitir, porque no es que lo tengan que permitir o no, pero, ¿cómo se dice? Inspirar un poco más publicaciones que vayan tendientes a una misma línea para potenciar, por ejemplo, la revista misma de la universidad. Si están todos escribiendo, se puede poner una temática, por decirlo así. Sí, pero ¿cuál es tu nombre? Franco. Es Franco. Franco. Hay algo que tú dices que hay como una concepción un poco errada de lo que significan las revistas institucionales. Las revistas institucionales, para que puedan alcanzar prestigio, uno de los requisitos es que no publique la gente de la universidad. Este es un requisito para que la revista pueda indexarse. Si las revistas universitarias las revistas académicas son revistas que están hechas para que publiquen sus académicos, esa revista nunca va a alcanzar un estándar de calidad. Eso es lo primero, ¿ya? Ahora, lo otro que tú dices es bien interesante y de hecho se hace a niveles de otras instituciones. Por ejemplo, ustedes saben quiénes se llevan el 40% de los fondos de investigación de Fondesit de postdoctorado. ¿Qué ciencia se lleva el 40% de los fondos de ¿Cuál? Astronomía, ¿no? Astronomía. Y bueno, eso es una política nacional. Y es una orientación desde el Ministerio de Ciencia que dice, oye, acá está y lo que queremos desarrollar es la astronomía. Y ahí hay una orientación, digamos, institucional que restringe o que modifica los intereses de un grupo grande de personas. Nosotros estamos luchando, digo nosotros los de Ciencias Sociales, de Humanidades, hace mucho tiempo. De hecho, la actual subsecretaria de Ciencia, no sé si la conocen, a la Carolina Gainza. La Carolina Gainza pertenecía a un grupo que se llamaba la Asociación de Investigadores en Arte y Humanidad, en el cual yo también pertenecí, y estamos luchando hace muchos años para que nos suban el presupuesto de nuestras áreas. Si uno analiza el presupuesto que tiene nuestras áreas en comparación, digo nuestras áreas, junto a las humanidades con las ciencias sociales. Si uno compara el financiamiento que tiene nuestras áreas en relación, por ejemplo, a medicina, es una cuestión irrisoria. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque está la idea de, ¿no es cierto?, del mercantilismo y que hay ciencias que sirven y ciencias que no sirven. ¿Sí? Y es simplemente políticas que orientan, ¿no es cierto?, la realización de una actividad. Eso es más o menos lo que puedo decir. Parece que Rafael tiene una pregunta. Sí. Estaba pensando, bueno, en primer lugar, gracias, Omar, por todas las reflexiones. La verdad que están muy, muy nutritivas. Generan bastante discusión. Yo pensaba, o sea, lo que quería preguntar, ya para no extenderme mucho.
¿En qué posición crees tú que queda un poco esta noción, quizá un poco ingenua? Yo no sé si es ingenua o no, pero a lo mejor uno la podría interpretar como ingenua de la que se denomina investigación por curiosidad, porque una cosa es que las investigaciones no floten en el aire. Yo, o sea, yo estoy de acuerdo con eso, hay un contexto en el cual surgen, hay condiciones también iniciales, fundamentales, o sea, en realidad también uno, ¿por qué desarrolla un doctorado, por ejemplo? Es porque le interesa investigar, pero también porque quiere desarrollarse académicamente, en fin. Pero lo que me preguntaba es si a lo mejor esa noción de investigación por curiosidad sería algo así como no sería tanto así, que porque yo pienso que curiosidad desde una perspectiva filosófica es, digámoslo así, un ideal que en realidad trata de desligarse un poco de todas estas aristas utilitaristas, uno podría decir, investigo esto, para obtener cierto financiamiento, y como que parte de lo que tú nos presentabas colocaría en duda siquiera la posibilidad de que eso realmente sea así. Incluso como una perspectiva vocacional, y yo creo que a lo mejor muchos de los que estamos acá, yo me incluiría por lo menos en eso, a lo mejor ingenuamente. Una de las razones por las que investigo en el ámbito filosófico es porque me interesa conocer más, aprender, tengo una cierta curiosidad, digámoslo así, en ese sentido ideal, pero claro, sería muy ingenuo decir que eso va de alguna manera separado de todas estas aristas que tú comentas, pero no tengo tan claro, haciendo como una perspectiva en primera persona, que estas aristas utilitaristas o con ciertos fines prácticos sean como el motor de lo que me interesa investigar a mí. Probablemente sí son Perfecto. un factor relevante. Sería muy ingenuo pensar que no, pero no sé si son el motor principal. Entonces quería ver cómo pensabas tú, en qué plano queda, en qué posición queda la investigación por curiosidad. Perfecto. No estoy de acuerdo en parte de lo que ha dicho Rafael, por lo siguiente. La ciencia por curiosidad no implica, a ver, ¿cómo digo de otra forma? A ver, todo el programa Fondesit, en el cual yo he participado siempre, es todo ciencia por curiosidad. Fondesit no tiene nada de aplicación. Entonces, lo que yo estoy diciendo, Rafael, es que independientemente de la concepción utilitarista o no utilitarista, que yo en efecto, porque no se habla mucho de utilitarismo, se habla más bien de ciencia por curiosidad y ciencia aplicada. Pero esta definición de ciencia por curiosidad y ciencia aplicada está pero más que obsoleta, ¿sí? Entonces, no toda la ciencia por curiosidad o sea, no toda la ciencia que no es por curiosidad es necesariamente aplicada. No sé si me explico. Entonces, yo también estudio porque me gustan las cosas que estudio, pero tengo una visualización del sentido de la audiencia. Oye, si yo te contara lo que yo estudio, yo creo que no le importa a nadie, ¿sí? Y que no sé si alguien alguna vez lo va a ocupar. Hay ahora que estoy investigando cosas más aplicadas, pero no sé, pues yo he investigado los tipos de verbos en ciertos corpus, yo no sé a quién le importa eso aparte de otros lingüistas, ¿sí? Entonces, no hay que asociar directamente la ciencia por curiosidad a algo que no es utilitarista. No sé si me explico. Por lo demás, creo que los investigadores de las humanidades y de las ciencias sociales hemos cometido el error de sentir que nosotros no podemos hacer nada utilitarista y que nosotros nos tenemos que dedicar al saber por el saber. Y si bien yo estoy de acuerdo con eso, ha sido un craso error, porque en realidad nosotros podemos hacer muchas cosas que les puedan servir a mucha gente de manera aplicada. Pero como tenemos esta idea de que el saber no tiene por qué servir para algo, etc., nuestro saber puede servir para mucho, ¿sí? Entonces hay Sí, estoy de acuerdo con eso. ¿sí? Entonces lo que digo es que tener el sentido de la audiencia y tratar de que el tema que estoy investigando se pueda publicar no es necesariamente tener una concepción utilitarista de la investigación. Para allá quería apuntar, ¿sí? No sé si te respondo más o menos así como... Sí, en relación a lo mismo, como que estaba reflexionando y, por ejemplo, desde mi experiencia personal, creo que cuando empecé a investigar mi tema de investigación, que es el ciberacoso,
empezó como por un tema como de que había un objetivo detrás, pero creo que con la evolución en el tiempo como que en realidad he logrado como tener también esa parte como de curiosidad también, que no es solamente la curiosidad, porque también se persigue un objetivo, pero también se desarrolla eso de como de querer, por ejemplo, leer o querer como indagar más sobre el tema, sobre alguna arista, sobre algún elemento, que a veces no necesariamente es como para algo específico, para una tarea específica, sino que es porque en verdad está el interés de saber más sobre el tema. Estoy, Elizabeth, de acuerdo contigo, pero lo que yo digo, y esta es una discusión que yo tengo con muchas de las personas con que trabajo, yo tengo un grupo de gente que trabaja conmigo hace mucho tiempo, ¿sí? Son jóvenes y todo, y han pasado por acá. Entonces hay algunos que me dicen, oye, es que, no sé, pues se ganó un proyecto X, y me dicen, no, es que estoy aprendiendo mucho. Y he leído unas cosas en las cuales, uy, Bueno, el problema es que en este mundo de la investigación, lo voy a decir así, Elisa, por favor, no tomarse. El hecho de que tú estés aprendiendo algo en términos de la investigación institucionalizada, o sea, si tú lees y lees mucho y nunca terminas tu tesis, o si lees y lees mucho y nunca publicas algo, es como que nos da lo mismo que hayas aprendido mucho. Claro. Sí, yo tengo esta lucha. Les quiero, a ver si es que puedo acá mostrarles. Esperen un poquito, les voy a mostrar unas fotos acá. ¿Las pueden ver o no? Estas son la gente que trabaja conmigo, ahí los pueden ver, ¿sí? Hay muchos de ellos que, por ejemplo, la Paula, que está acá, ella que está acá, ella ha pasado 9 años trabajando acá, desde el 2000, está desde el 2009, desde el 2013 trabajando en esta oficina, ¿sí? Y es una profesora de castellano, y empezamos a trabajar, y ahora la Paula ya es como una investigadora independiente. Escribe sus propios papers en inglés, los publica en revistas de prestigio, la idea las desarrolla ella sola, etc. Lo que quiero decir es que para llegar a ese nivel uno tiene que invertir mucho tiempo y dedicación. Entonces, esto es lo que yo digo, es cierto, a todos nos gusta saber más, si por eso nos dedicamos a la academia, pero el hecho de que tú sepas más, por ejemplo, si no terminas la tesis, no va a valer nada en términos de la institucionalidad. Para ti va a valer mucho, obvio, ¿sí? Pero podamos decir, pucha, Elizabeth es caperuza en ciberacoso, que es un temazo, ¿no es cierto? Pero, ¿y dónde está la materialidad del conocimiento de Elizabeth? Piensa en esto, que no te vaya a pasar que no termines tu tesis, por ejemplo, y que por estudiar más y estudiar más, ¿por qué digo esto? Y les mostré a la gente que trabaja conmigo, porque son medios dispersos, pues. Entonces tengo a un estudiante que le encanta estudiar y estudiar más, y se compra muchos libros, porque le rechazaron un artículo sobre ideología, y se compró 40 libros de ideología. Y yo le digo, bueno, vaya a aprender más, pero en realidad si no publicáis el artículo donde tú das cuenta de tu propia creación respecto del tema, ese es el punto. No son incompatibles las dos cosas, ¿sí? No son incompatibles las dos cosas en ningún caso. De hecho, lo que yo he aprendido es que los proyectos Fondesit de los que hemos participado duran 4 años, generalmente. Cuando uno realmente entiende lo que está investigando, es al 5.º año. Porque ahí uno realmente aprende todo lo que quiso investigar en el proyecto. Igual, como que me hace mucho sentido esto que plantea también, profesor, porque, por ejemplo, no sé, ya yendo a algo como súper específico, por ejemplo, yo hace poco postulé los gastos operacionales para mi tesis, y por ejemplo en la NID no me preguntan como cuántos libros leyó usted, o cuántos artículos leyó usted durante el año, sino que cuántas publicaciones tiene, en cuántos seminarios ha participado, y así, o sea, cosas objetivas y materializadas como usted mismo señala. Y hay que tener ese sentido de la práctico, y eso no implica que estoy haciendo una realización, que tengo una visión utilitarista de la investigación y que estoy vendido al sistema, sino sí que
porque si no da cuenta Elizabeth de la cantidad de publicaciones que tiene, no va a obtener el fondo que necesita para sus gastos operacionales. Es por eso. ¿Sabes? Para la misma beca NIP, el año pasado me tocó, bueno, postular. Me la adjudiqué, pero tuve que hacer como todo un trabajo como de articular, incluso hasta mi currículum, porque yo tenía diferentes ejes y experiencias, no tanto investigativas, pero sí en diferentes sectores que eran muy variados, y cómo eso lo articulaba también en una sola idea de lo que yo estaba estudiando. Entonces, tenía que ir todo en una misma línea. ¿Tu nombre? Voy a hacer ¿Sí? comentarios. Sí, sí. Perdón, Sí. Grimanesa. Grimanesa, sí. Sí. Y también, bueno, que todo esto fuera en la línea también de la retribución al país. O sea, recuerdo que vi una capacitación que hizo la PUC, que con esa me afirmé, porque la PUC prepara a sus estudiantes y les da todos los... Alguien la grabó, la subió a las redes sociales, y de eso me tomé y empecé a armar mi propuesta, Exacto. con lo que yo tenía. Cuéntanos un poco cómo lo hiciste. ¿Cómo hiciste así como cómo juntaste todos tus intereses en uno? Bueno, de pregrado, desde que salí, donde hice mi práctica, por ejemplo, lo enfoqué en un tema social. Yo trabajé en Ratsename, ya, con chicos con discapacidad. Trabajo en una escuela en discapacidad actualmente. Mi investigación de magíster, por ejemplo, tiene que ver con bienestar. Entonces, yo lo enfoqué, y hoy en día estoy estudiando empatía o la relación empática entre médico y paciente, ¿ya? Enfocado principalmente en la población de enfermos crónicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo articulé todo en calidad de vida. ¿Cómo mejorar calidad de vida? Y mi enfoque ha sido calidad de vida en diferentes poblaciones que son todas vulnerables y en el fondo que requieren una ayuda desde la mirada psicológica. Entonces así lo hice. Esto que nos describe Grimanes es lo que hay que hacer. Porque ella pudo haber... Y yo no tenía publicaciones y me adjudiqué igual la beca. Solamente, claro, entonces, y un par de presentaciones o ponencias. Entonces, bueno, mis publicaciones estaban enviadas. ¿Cómo era tu tema de magíster? Bienestar psicológico en entornos naturales en población infanto-juvenil. Ni siquiera era con lo que estoy estudiando hoy en día. Entonces, ¿se imaginan que Grimanesa se puede haber ido por ese tema, no? Y no haber hecho esta articulación. Tal vez, no sabemos porque es un contrafactual, ¿no es cierto? Pero tal vez si Grimanesa no hubiese hecho esta articulación de varias cosas, no hubiera obtenido el interés de los que proporcionan los fondos. Cuando vi después bueno, tuve muy buena evaluación. La verdad es que cambió mucho desde mi última postulación a la postulación. Ranqué muy bien, o sea, ni siquiera estuve en el límite del corte. Y eso me llamó mucho la atención también, porque armar una buena propuesta en tan pocas palabras, y tienen que ser las palabras adecuadas. Eso sí, lo revisamos muchas veces también, porque por la cantidad de palabras y todo esto. Entonces fue interesante también volver a rearmar todo, y también me sirvió a mí, como hizo usted, como en lo personal también, para ordenar un poco y ver hacia dónde va la proyección de futuro. Porque si bien mi temática es empatía, yo puedo moverme en calidad de vida en diferentes temas. Y ese va a ser mi eje de investigación. Exactamente. Eso es lo que sugiero que hay que hacer. Entonces, que uno tenga como un camino, ¿no es cierto? Un mapeo, una senda de dónde vengo y para dónde voy. Largo plazo, todo largo plazo. Bien, Omar y a todas las personas asistentes, bueno, éramos 18 en un momento, ahora ya quedan un poquito menos, pero éramos bastante personas. Queremos agradecer a Omar su participación, su conocimiento. Creo que puede ser un gran aporte para la producción científica, y que agradecemos bien también a todos los asistentes por sus preguntas y al doctorado ay, se me olvidó el nombre completo, es tan largo el nombre que se me olvida, Rafael. Filosofía, religión y pensamiento contemporáneo. Sí, siempre se me olvida. Sí, y bueno, eso, agradecer la participación de todas las personas que están acá, y esperamos vernos en una siguiente sesión o en una siguiente actividad. Por ejemplo, el taller de gestor bibliográfico lo estamos gestionando con Rafael
hace un par de semanas ya para poder hacerlo con los estudiantes del doctorado. Sí, Así de que hecho, eso, podríamos dejar agradezco. ese puntapié, así como un highlight de que el colega Hugo Tapia va a ofrecer un taller. Le interesa que sea presencial, entonces vamos a mantener informado a quienes participaron de esta actividad. Disculpa que te haya Genial, interrumpido, Hugo. invítennos, por favor. Sí, no, sí, ya. Y gracias, Omar, muy Yo, interesantes las reflexiones. sí, yo les quiero agradecer a Sí. ustedes por la invitación. Disculpen por hablar tan rápido, disculpen por comer durante la Yo hablo más presentación. rápido que tú, yo hablo más rápido que tú. Ah, ya, Sí, es verdad. ok. Gracias, Grima, gracias por ese apoyo. Muchas gracias a ustedes por la Me tocaba invitación. transcribirlo. Sí, lo Sí, sé, perdón. sí, espero que les haya servido y hecho sentido lo que conversamos. Muchas gracias. Sí, No, Muy y bien. gracias por la ustedes. página también, por los recursos Genial. ahí. Sí, De Tremendo nada, juego. ocúpenlo, por es eso. para eso. Que estén muchas muy bien. gracias. Muchas Que estén gracias. muy Chao, bien. Gracias, Que estén hasta bien. Hasta Chao, luego. luego. chao, Que chao. estén muy bien. Chao. Nos vemos. Chao. Chao, muchas gracias. Chao, gracias. Que estén bien. Chao, chao. Gracias, Hugo. Chao.